La investigación cuantitativa, fases, tipos y las técnicas e instrumentos para la recolección de datos en este tipo de investigación. ¿Qué es la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa la podemos definir como un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos previamente establecidos que otorgan lógica y relación a los factores y variables estudiadas. El propósito de este tipo de investigación es encontrar una solución a diferentes fenómenos de estudio, por medio del establecimiento de regularidades en los mismos, hallando leyes generales que explican el comportamiento de estos fenómenos por medio de datos e información cuantificable. Fases de la investigación cuantitativa. Fase conceptual. En esta fase, el investigador debe de plasmar muy bien sus ideas e inquietudes y elaborar de manera organizada un punto de partida donde quede bien asentado qué es lo que desea saber y sobre qué hechos. En esta fase, se formula y delimita el problema, se revisa la literatura, se construye un marco teórico y se formula una hipótesis. Fase de planeación y diseño. En esta fase, el investigador debe de escoger los métodos y estrategias que se emplearán en el estudio y que ayudarán a resolver y comprobar la o las hipótesis descritas. Asimismo, se planea la recolección de datos y qué técnicas se utilizarán para realizar la misma. Aquí se selecciona el diseño de la investigación. Se identifica la población o sujetos que se van a estudiar. Se seleccionan los métodos e instrumentos para recolectar los datos. Se diseña un plan de muestreo. Se terminan los pasos anteriores del plan de investigación y se lleva a cabo el estudio piloto y sus revisiones. Fase empírica. En esta fase se pone en marcha la ejecución del estudio. Se lleva a cabo la recolección de datos y se hace la preparación de los mismos para su análisis. Aquí entonces se recolectan los datos que se utilizarán para la investigación y se preparan para su análisis. Fase analítica. En esta fase, el investigador analizará los datos para su análisis y con ello podrá sacar conclusiones del tema investigado. Para que esta etapa tenga éxito, se pone en marcha una serie de actividades para organizar los datos y ponerlos en orden, permitiendo procesarlos y someterlos a diversos tipos de análisis e interpretaciones. Por ende, se analizan los datos y se interpretan los resultados. Fase de difusión. Por último, y para finalizar el proceso de la investigación, se deben de transmitir los resultados. Solo en la medida de su divulgación se estará contribuyendo a incrementar los conocimientos ya existentes en el tema estudiado. En esta última fase, se comunican las observaciones y se aplican las observaciones. Tipos de investigación cuantitativa. Investigación histórica. Al realizar este tipo de investigación, se busca reconstruir el pasado de manera objetiva y exacta, o lo más cercano a estas dos premisas. Para llevar a cabo esto, se debe realizar un procedimiento sistemático que involucra la recolección, evaluación y verificación de datos y evidencias que permitan al investigador presentar conclusiones válidas, principalmente derivadas de sus hipótesis. Investigación descriptiva. El propósito de esta investigación es describir de modo sistemático las características de una población, situación o área de interés, tales como un censo de población, una encuesta donde se determinen las preferencias de los habitantes de una zona geográfica determinada para una actividad en particular, o una encuesta para determinar problemáticas en alguna ciudad.
Investigación correlacional. Este tipo de investigación tiene como objetivo determinar el grado de variaciones de diferentes factores y cómo estos son afectados por las variaciones de uno u otro factor. Normalmente, la existencia de esta relación se determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Estudio de caso. En este tipo de investigación se realiza un estudio exclusivo de uno o muy pocos objetos, lo cual permite al investigador conocer de forma amplia y detallada las características básicas, la situación actual, las interacciones entre factores o variables de pocas unidades, tales como grupos, individuos, instituciones o comunidades. Investigación ex post facto. Este tipo de investigación se utiliza para establecer posibles relaciones de causa-efecto entre ciertos hechos, y una vez que se ha observado que estos han ocurrido en el pasado y se conocen los factores que los hayan podido ocasionar. La causa se introduce en un momento determinado y el efecto se observa tiempo después. Investigación experimental. Este tipo de estudio cuenta con diferentes formas para llevarse a cabo. Estas formas se llaman diseños experimentales. En general, se ha creado con el objetivo de determinar con la mayor fiabilidad posible las relaciones de causa a efecto, en donde uno o más grupos, que los llamamos experimentales, afectan su comportamiento cuando se exponen a diferentes estímulos, llevando a observar los comportamientos resultantes que son llamados de control. Investigación cuasi-experimental. Con este tipo de investigación, el investigador se acerca a los resultados de una investigación experimental en algunas situaciones donde no es posible controlar y manipular algunas condiciones de las variables. Herramientas de recolección de datos. La entrevista estructurada. Este es el método que más se utiliza para la recolección de datos cuantitativos. Es un método diseñado para obtener respuestas verbales a situaciones directas entre el entrevistador y el encuestado. Una entrevista estructurada contiene un cuestionario que sirve como guía o guión que tiene como objetivo que todas las personas encuestadas contesten la misma pregunta de manera estandarizada. Cuestionario autodiligenciado. Es un formato escrito que se lleva a cabo por los investigadores. La ventaja que tiene es que reduce los sesgos ocasionados por la presencia del entrevistador. En otras palabras, es un formato simple de análisis y reduce los costos de aplicación. Observación sistemática, regulada o controlada. Tiene como objetivo dos propósitos: establecer controles para manipular la variable estudiada y observar fenómenos a los cuales se les ejerce control. Escalas de actitud y opinión. Este tipo de escalas son instrumentos que se crearon para medir la intensidad de las actitudes y opiniones de las personas de la manera más objetiva posible. Este tipo de herramienta consiste en pedir que el entrevistado señale, dentro de una serie de posibles respuestas, aquella que acepta o prefiere. Debido a que las actitudes no se pueden observar directamente, se hace uso de escalas de afirmaciones, proposiciones y juicios. Estadísticas o fuentes secundarias de datos. Para poder brindarle más información y datos a la investigación, se pueden incorporar datos recolectados en otros estudios, como pueden ser censos, registro de estadísticas vitales y alguna otra encuesta.